Ven para acá. Mi país. Buenas tardes, ¿cómo vamos? Buenas tardes, ingeniero. Ahí de una vez, por favor, el nombre y el código en el chat. ¿Listo?
Bien, continuamos con nuestro diseño, agregándole más cositas de lo que pues, en general ya sabemos que hay que hacerle. Entonces, dentro de eso está lo que tiene que ver específicamente con las características de la red hasta el aparato más desfavorable. Y pues en general, nosotros pues necesitamos tener precisamente tanto las longitudes como los accesorios que se presentan a lo largo de ese tramo, ¿sí? Que alimentan el aparato sanitario más desfavorable, quiere decir el que normalmente estará más alejado del punto de abastecimiento, ¿sí? Para el caso, la gran mayoría de las veces, aparte de eso, ese es la ducha. ¿Por qué? Porque efectivamente, aparte de todo el recorrido que tienen que hacer normalmente es alejado, también lo que va a hacer la cabeza de presión, es decir, esa altura desde la salida directa de la regadera, de la ducha, respecto de la salida del tanque es muy pequeño. Entonces, es lógico colocar la mayoría de las veces lo que vendría siendo la ducha, pero pues ustedes también pueden hacer la verificación, incluso generando varios puntos de aparatos desfavorables para comprobar cómo funciona el sistema. Pues como ustedes lo que van a manejar en general son hojas de cálculo, o sea, perfectamente la información básica la tienen y el resto es el desarrollo de la fórmula con la cual alimentan las celdas de esa hoja de Excel. Entonces, queda muy fácil verificar dependiendo si es que llegan de pronto como a dudar si el que están escogiendo como aparato más desfavorable realmente sería efectivamente ese punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para ese lado? Entonces, lo mismo, unas columnitas son muy sencillas. Tramo, pues quiere decir específicamente de eso que nosotros ya hemos definido, cómo vamos a llegar allá. Pero para el caso, nosotros vamos a tener son tramos entre las T's, es decir, entre las bifurcaciones o desviaciones principales que tenemos desde el punto de abastecimiento hasta ese aparato más desfavorable. Para el caso lo vamos a iniciar precisamente desde el punto de abastecimiento, es decir, a la final, el último que tenemos en la casilla va a representar específicamente ese tramo para llegar al aparato sanitario, es decir, en esa última casilla, al generar todo el recorrido, iniciando con el punto de abastecimiento, en el último siempre nos vamos a encontrar con la simbología o la sigla que le hayamos colocado al aparato sanitario propiamente dicho, ¿sí? Es decir, vamos a llegar hasta allá. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues simplemente pues, las longitudes de lo que tenemos. Ya les muestro acá en otro ejemplito. Ahí están viendo más o menos cómo es el tipo de tabla que vamos a desarrollar. Entonces, para el caso, si nosotros fuésemos a desarrollar
nuestra tablita de características de la red hasta el aparato más desfavorable, en los tramos, una vez más, nos vamos a ir desde el punto de abastecimiento hasta el aparato más lejano. En este caso pues sería, estaría definido de pronto por la ducha. ¿Cuál ducha? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Lo que pasa es que en el proyecto de grupo me sale, por ejemplo, bueno, del tanque, luego sale la tubería, un aparato sanitario y luego baja bastante hasta el segundo piso y sale otro aparato sanitario. Entonces, ¿cómo lo tomo como el más lejano, profe? ¿Desde donde llega la tubería al primer piso o desde el tanque? Para el caso, más o menos que casi todos tienen los mismos tipos de proyectos, lo vamos a hacer por piso, ¿sí? Entonces, por piso, según el punto de abastecimiento, ¿cuál sería el más lejano? Dependiendo de lo que sea. Profe, porque, por ejemplo, el segundo piso tiene un baño en la terraza, ¿no? Un baño, creo que es general, entonces no sé, o sea, cuál ponerlo más lejano, si desde el punto donde llega al segundo piso o desde el tanque, empezar a medir. Usted lo va a hacer desde, digamos, desde cuando ya tiene la bajante de la tubería hidráulica, ¿sí? O sea, la que baja del tanque, desde ese punto hasta ese aparato sanitario, ¿sí? Porque en general lo que es la tubería vertical, realmente nosotros vamos a tener que hacer un análisis como estos que vamos a hacer ahorita, es decir, lo que tiene que ver con pérdidas por fricción, ya sean locales o por longitud, también lo vamos a hacer respecto de la tubería vertical. Entonces ahí es donde vamos a analizar precisamente esa parte. Entonces, aquí sería así, desde el punto, ya en, digamos, el recorrido a nivel de piso, ¿cuál sería desde donde llega ya a empezar a repartir a la red de ese apartamento o de esos apartamentos? ¿Cuál sería de pronto el más lejano? Pues en ese caso, usted simplemente verifica desde donde tiene la bajante de la tubería del tanque, cuál es el aparato sanitario, no sé, un baño, dos baños, los que sea, pues simplemente ubica ese, el más lejano. Y para el caso, si tiene un baño completo, pues ubica como la ducha, podría ser. Listo, profe. Gracias. Ok. Entonces, observando aquí este planito, vamos a definir que esa ducha allá al final arriba, cosa que estoy señalando, sería el aparato sanitario más desfavorable para este sistema, suponiendo aquí de una vez una conexión directa desde el medidor, ¿sí? Entonces, en nuestros tramos, en ese caso en particular, ¿sí? Nosotros, ¿cómo haríamos para llegar allá? Teniendo en cuenta todos los puntos donde tenemos test. ¿Cuáles serían en este caso? ¿Qué tipo de tramos creen que nosotros vamos a hacer ahora para poder generar ese análisis de llegar al aparato más desfavorable? Estamos hablando de que lo vamos a iniciar, es decir, la primera casilla, la primera fila, la vamos a alimentar con la información del tramo desde donde inicia el abastecimiento para llegar hasta el aparato más desfavorable. Es decir, si nosotros tenemos el medidor acá, nuestro primer tramo definitivamente es ese tramo, ¿sí? El tramo entre la eléctrica que le hayamos colocado a la primera bifurcación, es decir, a la primera T que nos encontremos en el sistema para llegar hasta allá, y pues directamente ese sería uno de los tramos, el tramo entre el medidor y el punto O en este caso. ¿Qué otro tramo para llegar hasta allá? A ver, digamos que el recorrido, si nosotros de nuevo fuésemos el flujo de agua,
pues ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos a venir, sí, por acá se va un poco de agua, por allá se va, pero nosotros para llegar a este punto, realmente nuestro recorrido es así. Y llegamos al punto de salida. Entonces, si el inicial sería el tramo del medidor a O, ¿cuál sería el siguiente tramo? ¿O cuáles serían los siguientes tramos? Según lo que tenemos ahí de nomenclatura. OF, OF No, y FD. FC, Ah, sí. FC, OL. ¿Cuál otro? CA, CA y Vamos, A8. vamos a alimentar de forma tal que hacemos ese recorrido, ¿no? Entramos como flujo del medidor y empezamos a hacer nuestro recorrido. Entonces, tal cual vamos a alimentar. Ya tenemos el del medidor a O, el de O a L, ¿cómo seguiríamos? OL también, profe. Sí, definitivamente. Ah, A ver, de o sea, nuevo. siempre hay que abarcar todas las T's. ¿Sí ven el cursor en crucecita que está ahí en el PDF? ¿Sí se nota? Sí, sí. Ok. Entonces, nosotros entramos entre el flujo por acá para llegar hasta allá. Profe, si quiere puede utilizar la opción del apuntador. Entonces un Es que botoncito rojo. no, ¿No lo encuentra? con el pulso que tengo, termino llegando al otro apartamento prácticamente. Pero aquí de todos modos esto, igual vamos a hacer acá, intentar hacer el... ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo es el recorrido que estamos haciendo? Teniendo en cuenta que vamos para allá. Aquí falta esta. Porque tiene que llegar específicamente hasta la salida. Y si Entonces, hubiera un en este tanque caso, en F, si hubiera un tanque en F, ¿sería el mismo recorrido? ¿perdón? Si hubiera un tanque, digamos, en F, ¿el recorrido sería el mismo? Pues es que el abastecimiento para llegar allá va a ser es a partir del tanque. ¿Sí? O sea, ese es su punto de abastecimiento. Y Nino, Listo. pregunta ahí que preguntaron el tanque. Yo ya encontré eso, lo de los codos, lo de las T, los machos y las hembras para el sistema individual, pero lo hice a partir desde la distribución de cuando baja el tanque. O sea, el tanque, de eso hacia atrás no encontré pues los accesorios. ¿También lo debe Sí. encontrar o...? Pues a ver, usted de todos modos en algún momento tendrá que generar cómo llegar a alimentar el tanque. Pues simplemente es eso. Hace la distribución general para subir y los accesorios típicos de que usted coloca a la hora de instalar un tanque de abastecimiento. Entonces vendrá la universal, vendrá la llave de corte, bueno, todo lo que compete O sea allí. que en el Excel sí haría, digamos, colocaría eso. Pues sí, ustedes, o sea, ustedes podrían obviamente generar completo todo el recorrido, porque pues a la larga de verdad es que es así. ¿Sí? Ustedes ahí lo pueden colocar sin ningún problema. Pero para el caso de lo que dice, por ejemplo, Nicolás, es que no es directo, sino que su punto de abastecimiento no es un medidor, sino un tanque. Entonces, cuando sea el tanque, definitivamente ustedes van a tener supongamos que ahora está el tanque por acá. Ustedes fijo van a tener una tubería de abastecimiento, es decir,
la que viene desde el tanque, ¿sí o no? Y a partir Profe, de ahí, a partir de ese punto de abastecimiento donde está el tanque, empiezan sus recorridos. profe, ¿y si hay un aparato antes, arriba, por decirlo así? ¿Cómo? Como- si hay un aparato sanitario arriba, apenas saliendo del tanque, ¿Qué pasa? ¿cómo Pues, se tomaría como el más lejano, el que está más entonces, cerca al tanque o más cerca Sigue siendo la del... ducha, ¿no? Según este plano, seguiría siendo la ducha que es el más lejano al, o al sea, abastecimiento. digamos, si es que está exactamente encima de un baño, supongamos, pues en ese momento usted empieza a hacer recorrido, pero de todos modos, usted va a entender también que el punto más alejado desde ahí va a tener recorrido con tubería y va a tener todas las pérdidas por fricción y accesorios respectivas, que después con todo eso y cómo son los tramos, que es las longitudes, usted definitivamente confirma si la, digamos, los diámetros que está utilizando le está dando la velocidad, por lo menos la velocidad promedio, la velocidad con la que nosotros buscamos que al menos cada vez que abran ese aparato sanitario salga el caudal, un caudal cómodo, ¿sí? Algo que no, que no sea o que no genere incomodidad precisamente a la hora del servicio. Entonces, volvemos acá. Si es para llegar allá, entonces, ¿cómo serían los tramos que tendríamos que hacer para llegar allá? Teniendo en cuenta básicamente lo que son las TES, que son los puntos que nosotros ya denominamos o ya le colocamos una letrica especial para identificar. Entonces, ahora sí, díganme los tramos. ¿Dónde iban? Díganlos todos desde el principio para no tener problema. Bueno, ahí es medidor O, OL, LF, FD, DC, CB, BA y A ducha. Correcto, exactamente esos serían los recorridos. ¿Sí? Eso en este caso en particular. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Obviamente, pues como ustedes tienen los planos y de hecho, para poder desarrollar en general cualquier diseño hidrosanitario, pues básico, necesitamos tener los planos, por lo tanto vamos a poder acceder a las medidas de esos tramos. Entonces, simplemente buscamos en el plano cuáles son esas medidas y las vamos colocando. ¿Sí? Supongamos, vamos a analizar, digamos, la, la medida de L que está por aquí. Para llegar a F. Si fuese ese tramo al que le vamos a colocar lo que vendría siendo la longitud del tramo. ¿Cuánto sería ahí entonces? 291 más, perdón, 391 más 253 y ya llegamos a F. ¿Y cuánto da eso? $6.44. Ajá, correcto. Entonces, aquí lo tenemos.
¿sí? Entonces, ya podemos tener toda esa cuestión de los tramos. ¿Y qué es la otra columna que vamos a trabajar? Los nombres de los accesorios. Toda la identificación de los accesorios. Todos los accesorios por tramo, ojo, por tramo que vamos a tener. Y aquí definitivamente necesitamos saber todos los accesorios, es decir, si tienen, supongamos una T, si por alguna razón interviene algún buje, si tienen alguna llave de corte, si tienen algún adaptador macho, adaptador hembra, un codo de 90, un codo de 45. Y en materia de lo que tiene que ver con las T's, ¿sí? Con las T's, hay que verificar cómo es el tipo de salida, ¿sí? Entonces, para el caso, vamos a mirar por acá. Tenemos la tablita que tiene que ver con lo que son las fórmulas aplicables a las pérdidas de energía o un factor K, ¿sí? Un factor K, que es el que yo puedo vincular específicamente con la fórmula de pérdidas. Entonces, dentro de eso, resulta y acontece que específicamente para lo que tiene que ver con las T's, es decir, con las bifurcaciones, son diferentes los factores para la fórmula de las pérdidas, si es una salida lateral, si es una salida bilateral o si es un paso directo. Todos recuerdan qué significa salida lateral, salida bilateral o paso directo de su curso de mecánica de fluidos. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Ingeniero, la verdad. Bilateral será una salida vertical, hablándolo así. ¿O no, ingeniero? ¿Una salida cómo? Por ejemplo, para la manos, hacia arriba. ¿Es una salida bilateral? Vamos a Bilateral, mirar. pues que está saliendo por todos lados, ¿no? Bueno, Porque eso ya, tiene una ya entrada y dos salidas. es correcto, pero es que depende de la posición como nosotros tengamos nuestra T. Entonces, por ejemplo, teniendo una T, si nosotros tenemos un recorrido, un flujo en este sentido, y pues por obvias razones existe una ramificación hacia este lado, ¿sí? Quiere decirte que el flujo en algún momento continúa hacia allá, pero se desvía por este lado. Si resulta y acontece que por este lado tenemos ese problemita, pues lo llamaremos salida lateral. Ya les voy a hacer más específico el detalle
de cómo son esos flujos. Entonces, por ejemplo, tenemos obviamente una tubería, continua tubería por allá, continua tubería por acá, viene tubería por acá. Nuestro flujo viene en este sentido, es decir, en algún momento parte de ese flujo se va a ir para esta zona. Cuando nosotros definimos hacia dónde está nuestro aparato sanitario más desfavorable, y vamos a hacer aquí algunas posiciones respecto de eso como para entenderlo bien. Supongamos que tenemos la ducha como aparato sanitario más desfavorable, y para poder llegar allá, en algún momento nosotros tenemos que continuar en este sentido. Toda vez que por este lado teníamos que alimentar algún tipo de circuitos de aparatos sanitarios, pero no son los donde ubicamos el aparato más desfavorable. Entonces, en ese momento, aunque la T igual el flujo va para allá y antes se tiene que desviar una parte de ese caudal hacia esta zona, esto es lo que significa que es directo, ¿sí? Entonces allá teníamos salida lateral, salida bilateral y directa. Entonces, lo que es en el sentido del flujo hacia donde tenemos nuestro aparato sanitario es la salida directa. Para el caso, si nuestro aparato sanitario más desfavorable estuviese por acá en este circuito, el flujo sigue por acá y quiere decir de que va a haber tubería más allá para alimentar algunos aparatos sanitarios, pero nuestro aparato sanitario más desfavorable lo tenemos por acá. En ese caso, obligatoriamente el flujo que va a alimentar ese aparato sanitario más desfavorable fue el que tuvo que salir lateralmente por este lado de la T, ¿sí? Entonces, en ese caso, ustedes harían el análisis para el K, que tiene que ver con salida lateral. Y la cuestión de la posición, pues también depende si es que en algún momento
el flujo viene en esta dirección. Y se encuentra con una T para repartir hacia allá y hacia acá. ¿Sí? Entonces, el caudal que viene aquí, de una vez se reparte para allá y para allá. Cuando se encuentra el flujo como con este golpe así, esto es específicamente lo que genera la pérdida de T con salida bilateral, ¿sí? Entonces tenemos la bilateral, tenemos la lateral y tenemos lo que es directa, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, señor. Sí, Ok. señor. Entonces volvemos aquí. Entonces, de salida lateral, ya sabemos cómo es. D de salida bilateral, sabemos cómo es. Y T de paso directo, ya sabemos cómo es. Entonces, en ese caso en particular, hay que definir en nuestras tablas de qué tipo son. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, de este ejercicio, por aquí tenemos que en ese tramo tenemos una T de salida lateral y pues adicionalmente un codo. ¿Sí? En otro tramo tenemos una T de salida lateral y una llave de paso y esos son los que tienen que ver con ese tramo. Y en el último solamente se encuentran con un codo. Para el caso en lo que ustedes tienen que hacer, en ese último tramo sí que les van a salir accesorios. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo todas las cuestiones de las salidas, incluso con todos los adaptadores y accesorios, para que quede justo a que se coloque ya sea el tapón mientras se instala el aparato sanitario o directamente la manguera hembra que va a alimentar el aparato sanitario, el que sea. Como gracias a Dios